Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy día. Estamos en la tercera clase. Nos toca nuestra tercera clase, así que vamos a dar inicio ya a la última clase del tema uno. Ya, la última clase del tema uno. Vamos a ir a la página 9. La página 9 pueden ir buscando en su libro. Ya, vamos a iniciar orando. Ya, hermano Aurelio, ¿nos puede guiar en una oración? Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a orar y para iniciar este tiempo que Dios nos ayude y para seguir preparándonos. Vamos a decir gracias, Señor. Una oportunidad más nos permites encontrarnos por este medio. Ayúdenos siempre con tu sabiduría, con tu enseñanza, a través de tu siervo, Señor, que puedes iluminar, que nos puede enseñar y podemos guardar en nuestra vida y en nuestro corazón para poder que, Señor, que tú nos prepares, Dios mío. Así queremos, Señor, agradecerte este tiempo que nos prestas y honramos tu presencia en este momento, Señor. Nos cubrimos con tu presencia, Dios mío, aquí que estamos contigo, Señor. Para eso, Señor, pedimos todas estas peticiones en tu nombre, de tu Hijo amado Jesús, que nos ayudes desde el principio al final, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a hacer esta primera parte, vamos a iniciar la clase, ya vamos a terminar y ya los últimos minutos vamos a revisar la tarea, ya vamos a revisar la tarea, lo que han hecho, vamos a ir anotando quiénes están presentes, quiénes van haciendo. Esta es la primera tarea, está el hermano Aurelio, está el hermano Rudy, la hermana Diana, ya estamos entonces todos presentes. Entonces terminamos el tema número uno y de ahí ya me van a presentar, van a defender su tarea. La tarea era, ¿qué era la tarea? Era que puedan buscar La qué, visión de algún profeta, según, ¿cómo es los sentidos? Según los sentidos. según lo que Dios le había llamado, ¿no? Cómo Dios se ha manifestado en los profetas, en su mensaje en ese tiempo. Muy bien. Entonces vamos a ver. Ahí vamos. ¿Pueden ver? ¿Se ve? ¿Yes o ¿Se no ve, yes? pastor? Sí se Ya, ve, muy bien. pastor. Muy bien, estamos entonces en los modos de comunicación divina. Aquí estaba la tarea. Los modos de comunicación divina. Hemos dicho, número uno, las visiones, ¿no? Dios se reflejaba, se manifestaba, se comunicaba a través de las visiones. Y aquí estaba la tarea, ¿no? Las visiones. Hemos dicho, número uno, de carácter intelectual. Número uno, las visiones de carácter intelectual. ¿Cuáles, por ejemplo? Y dimos algunos ejemplos el día miércoles pasado en nuestra clase, cuando Dios dice a través del profeta este, Isaías en algunos de sus pasajes, cuando va diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, ¿no? Emanuel. Entonces ahí, ¿de qué carácter es ese? Intelectual. Luego hay otras visiones de carácter imaginario. Por ejemplo, podemos ver de Ezequiel cuando Dios le dice, estos huesos que están acá vivirán, ¿no? Él le muestra, puede ver una visión imaginaria, ¿no? Le muestra que él vea, mire y que diga, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la tercera, hemos tenido también visiones sensoriales, ¿no? Visiones sensoriales, por ejemplo, cuando Dios le dice a Jeremías, come este libro. ¿Cómo es? ¿Cómo lo sientes? Ah, lo siento dulce, pero después lo siento amargo. Eso es sensorial. Lo sensorial está reflejado a través de nuestros sentidos. Vista, oído, tacto, olfato y gusto, ¿no?
y gusto. Esos son los 5 sentidos. Entonces, a través de eso, Dios también se manifiesta. Son los modos de comunicación. Luego hemos dicho, tenemos los sueños también. Dios se manifestaba, se comunicaba a través de los sueños. A través de los sueños. Y esto fue un medio de comunicación muy frecuente al principio y al final, ¿ya? Al principio y al final. Los grandes profetas no hacen gran aprecio de los sueños. Isaías, Jeremías, por ejemplo, no hacen tanto su medio de comunicación, no está mucho los sueños. Sí, los profetas tardíos y Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerdan de Apocalipsis? ¿Se acuerdan de Daniel también? Daniel, los sueños que tuvo Nabucodonosor, ¿sí? Son sueños, ¿no? Dios le estaba mostrando a través de qué? A través de a través de los sueños. Entonces ahí podemos ver, número uno, visiones, número dos, sueños. Ahora, generalidades de los libros proféticos, vamos a terminar nuestro tema, ¿ya? Y nuestra unidad ahora, pasemos a la siguiente hoja, los medios de expresión profética. Medios de expresión profética. ¿Cuáles eran los medios de expresión profética que se tenía en este tiempo de los libros proféticos, de los profetas mayores y los profetas menores? Número uno, la palabra. Qué interesante, la palabra. ¿Ya? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra tenían que hablar los profetas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la palabra que tenían que dar los profetas? Lo que Dios, lo que le decía, que está escrito Exactamente, en la Biblia. exactamente. Ese, Lo que Dios le decía, la palabra. ¿Ya? Número uno, el profeta se comunicaba al pueblo a través de la palabra. Ve y dile a mi pueblo. Ah, la palabra. ¿Qué le va a decir? Dios dice de esta manera, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven de sus caminos, si ustedes no dejan la maldad, si ustedes no dejan de hacer esto al pueblo, de aprovecharse del pueblo, Jonás fue y predicó a Nínive, si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir esta ciudad. ¿Se dan cuenta? La palabra. Entonces, primero, número uno, el medio de expresión profética, la palabra. Número dos, los gestos o las acciones simbólicas. Gestos o acciones simbólicas. La palabra que daba el profeta estaba acompañado de una acción o de un gesto simbólico, de una acción o de un gesto simbólico. Por ejemplo, miren, yo les pregunté la anterior clase, ¿qué harían ustedes como varones, no a nuestra hermana Diana, no, pero a los varones? ¿Qué haría el hermano Rudy si Dios le dice, ve y búscate como esposa una mujer prostituta? ¿Qué haría, hermano Rudy? ¿Iría? Ahorita está con la Como, esposa. como le respondí, sería algo complicado, ¿no? Sí, Complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. ¿no? Sí, complicado sería. O sea, miren, ¿y eso qué es, hermanos? ¿Qué es eso? Eso es una acción, ¿eh? Eso es una acción. Dios está dando la palabra, pero está acompañada de la acción del profeta, ¿eh? De la acción del profeta. ¿Mm? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Primero, los libros proféticos, profetas mayores y menores, era la palabra de Dios, lo que Dios ordenaba, lo que Dios decía, y luego el segundo era, de la expresión profética, los gestos o las acciones que tomaba el profeta. Otro ejemplo, miren, otro ejemplo de alguna acción simbólica que se tomaba para llevar la palabra. ¿Se acuerdan ustedes, este, cuando Dios le dice al profeta Isaías, ¿no? Dios le dice al profeta Isaías, ve al lugar donde se produce este, el barro para hacer las fuentes, para hacer las cosas de metal, de barro, ¿no? Y va Isaías y le dice, y va, obedece lo que Dios le estaba diciendo, la orden. Ahora,
el profeta empieza a trabajar ahí, empieza a moldear el barro, ¿no? A moldear con la arcilla, con el agua, a moldearlo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí el profeta? Está accionando, porque luego dice, así somos, Señor, como el barro en las manos del alfarero. Así somos, Señor, como este barro en las manos del alfarero. Y así tú nos puedes hacer y nos puedes deshacer también. ¿Eso qué está acompañado ahí? Una acción, ¿sí? La palabra estaba acompañado de una acción. Entonces, no olvidemos, estamos mirando acerca de los medios de expresión profética. Primero, la palabra. Segundo, los gestos y las acciones simbólicas que muchas veces acompañan a esa palabra. Y número tres, tenemos la vida misma del profeta. La vida misma del profeta. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que el profeta, el profeta tenía que sí o sí vivir de acuerdo a lo que representaba el tamaño de su vocación. Hemos dicho que el profeta, ¿qué significa? Llamado por Dios. Profeta significa llamado por Dios. Profeta significa alguien que tiene un peso encima de él. Eso es el profeta. Tiene un peso. ¿Qué peso? El peso de la vocación de Dios. Entonces, su vida, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser una vida que anuncie, una vida que esté de acorde a las palabras, una vida que sea íntegra. Hermano, no podemos seguir la vida de un pastor, de un predicador, de un profeta hoy en día si no está de acuerdo a la palabra de Dios, si no está de acorde a lo que se pide o se manda dentro dentro de la palabra de Dios. O sea, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿eh? Somos siervos del Señor, somos llamados por Dios. Ustedes se están preparando, ustedes se están formando en teología y no hay otra cosa que ustedes no tienen que olvidarse de que primero es la palabra. Primero, ante todo, es la palabra. No se negocia la palabra de Dios. O sea, yo no puedo negociar la palabra de Dios, cambiar la palabra de Dios, adecuarla a mis gustos a la palabra de Dios. O sea, eso es lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta. Número dos, las acciones o los gestos tienen que ir acompañados de esa palabra también. Cuando ustedes den alguna clase, ya sea a los niños, ya sea a los adolescentes, ya sea a la gente adulta, no se olviden de que tiene que ir acompañado con los gestos también o con las acciones que ustedes pueden acompañar a esa predicación. Eh, para los niños llevar, por ejemplo, alguna planta y enseñarle acerca, o llevarle algunos animales para enseñarle acerca del arca. Para los adolescentes, llevar algunas figuras que pueden representar lo que dice Proverbio, lo que dice el profeta Malaquías, lo que dice Daniel, ¿no? De los últimos tiempos, por ejemplo. O sea, esos gestos y acciones también hoy en día tienen que ir acompañadas cuando ustedes estén enseñando. Y número tres, la vida misma de cada uno de nosotros. Hermano, hay gente hoy en día, el mundo, ¿qué dice? A veces no quieren ir a las iglesias porque nuestro cristianismo no está de acuerdo a la palabra de Dios. No vivimos la palabra de Dios. Por ejemplo, somos una cosa en el templo. En el templo somos una cosa, en el templo alabamos, en el templo levantamos la mano. Hay gente que tiene una semejante Biblia, a veces grandísima su Biblia, y llega con la Biblia en el sobaco al templo, pero fuera del templo, su vida de ese cristiano, su vida de ese pastor, su vida de ese profeta, la vida de ese siervo, dice cualquier otra cosa. ¿Y de qué nos estamos olvidando ahí? De nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, Isaías dice, estoy cansado de vuestras reuniones, estoy cansado de vuestros ayunos, estoy cansado de vuestras lunas llenas, dice Isaías. Cansado estoy porque ustedes se reúnen para lo peor. Es grave lo que dice Isaías. Ustedes se reúnen para lo peor.
Y a veces las reuniones, por ejemplo, de juntas que se tienen en las denominaciones, informes trimestrales, en todas las denominaciones, ¿eh? En todas las denominaciones hay reuniones, hay juntas, hay de todo. Y a veces, hermano, hay líderes, hay pastores que no cumplen lo que está estipulado en la palabra del Señor. No lo cumplen, se molestan, se enojan, quieren pelearse. Y es lo que dice Isaías, estoy hastiado estoy de vuestras reuniones, porque se reúnen para lo peor. Y a veces ya vamos con esa necesidad, o ya vamos como que yo le voy a pedir perdón al pastor Juan, ya para que, y me voy a pelear, y yo sé que me va a perdonar porque somos cristianos. A veces vamos así. Y eso no es arrepentimiento, eso no es vida del cristiano, eso no es vida del siervo, eso no es vida del profeta, eso no es vida del que lleva la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, medio de expresión, palabra, gestos o acciones y la vida misma del profeta. ¿Dudas, preguntas? Creo que esto es pregunta de examen, ¿eh? Preguntas. ¿Está claro? ¿No hay duda? Claro, clarísimo. Como la junta ayer, me imagino, ¿ves, pastor? ¿No? La junta del sábado. A veces, no estuvo tanto el sábado, pero como digo, a veces hay cosas que no estamos, o sea, no están nuestras acciones con lo que está en la palabra del Señor, ¿no? Y a veces los líderes, los pastores, nuestra administración de la palabra del Señor dice cualquier otra cosa también, ¿no? Dice cualquier otra cosa. Yo no le puedo exigir al hermano Rudy que haga un informe si yo no hago un informe, si yo no hago el informe bien. Si yo no he dado mis aportes, ¿cómo le voy a exigir a la hermana Diana que dé su aporte si yo no, como pastor, no doy mi aporte? Ahí está, ahí estoy rompiendo con los medios de expresión. Estoy rompiendo con la palabra, estoy rompiendo con mi gesto y estoy rompiendo con mi vida. O sea, yo no puedo, no podemos ser así. Y a veces somos tan bravos, tan malos, que le echamos los errores al otro. Y Jesús dijo, o sea, fíjate la viga que hay en tu ojo. No mires la paja del otro, sino mira la viga que hay en tu ojo. Entonces, por eso yo le decía en la clase pasada, se predica de esto, se toma en cuenta esto, muchas veces no, ¿no? Muchas veces no, o sea, no estamos predicando estas cosas que estamos viendo, por ejemplo, de esta materia, de profetas mayores y profetas menores, no se lo toma en cuenta. Entonces, eso es muy importante, tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Mano Aurelio, ¿está claro? Sí, está claro, pastor. ¿Ya? Mano Rudy, ¿está claro? Todo claro, pastor. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos, géneros literarios de la profecía, ¿no? Géneros literarios proféticos. Ahí en su texto busquen géneros literarios proféticos. Cuando ustedes miran los profetas mayores y menores, cuando ustedes ven Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, que son los profetas mayores, y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, hasta Malaquía, ustedes se van a dar cuenta de que hay distintos géneros literarios. ¿Cuál es, por ejemplo? La lírica, ¿no? Género de la lírica, género parabólico, género narrativo, género acción sapiencial, el canto, van a encontrar cánticos en los profetas, van a encontrar una oración en los profetas, van a encontrar un himno, van a encontrar el oráculo, van a encontrar las confesiones, van a encontrar alguna carta, algún salmo cultual, van a encontrar alguna sátira también, alguna lamentación fúnebre, van a encontrar la requisitoria judicial, van a encontrar también el género de la biografía, por ejemplo, y el género de la autobiografía. Mire, qué importante, ¿eh? ¿Qué nos quiere decir esto? Y acá presten mucha atención,
Ya, presten mucha atención. Es muy distinto que ustedes lean una oración. Por ejemplo, abran sus Biblias en Habacuc capítulo 3. Abran su Biblia en Habacuc. Vamos a ver una oración. Habacuc capítulo 3. ¿Ya? Habacuc capítulo 3. Lean ahí. Habacuc capítulo 3. Vamos a ver Habacuc. Ahí vamos a ver un género literario. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Es muy interesante, miren los géneros que encontramos en la Biblia. Habacuc 3. ¿Qué dice Habacuc capítulo 3? El título, mírenlo. ¿Qué dice el título? Oración, ¿no? Habacuc capítulo 3. Oración de Habacuc. ¿Ya? Léalo hasta el versículo 2, a ver. Hermano, hasta el versículo 2 léalo. Solo eso nomás. 1 y 2. Oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazle conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Ya? ¿Qué es eso? Eso es una, Una oración. una oración. Oración. Muy bien. Eso es una oración. ¿Ya? Eso es una oración. Ahora les voy a mostrar otro género literario. Vamos a nuestra Biblia, a Miqueas. 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 ¿Ya? Miqueas, capítulo 2. Mire, fuerte. Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2, 1 y 2. 1 al 3, a ver. Alguien que lo lea. Miqueas capítulo 2, 1 al 3. Ese es otro género. Y ustedes me van a decir, ¿qué género puede ser este? A ver. Miqueas 2, 1 al 3. Ya. Amén. Hay de los que traman lo que es dañino y de los que practican lo que es malo sobre sus camas. A la luz de la mañana proceden a hacerlo porque está en el poder de su mano. Y han Ya. deseado campos y se han apoderado de ellos. También casas y las han tomado y han defraudado a un hombre físicamente capacitado y a su casa, a un hombre y a su posición hereditaria. Ujú. ¿Qué sería eso? A ver, ¿se dan cuenta qué podría ser eso? ¿Qué género podría ser? ¿Qué género podría ser? Un canto no es. Una parábola tampoco. Una confesión no. ¿Cuál creen que es? Una reflexión. Ya. Reflexión sapiencial, no. Otro, a ver. ¿Cuál creen que puede ser? Una rima tampoco puede ser. Rima, no. No. La requisiteria judicial, pastor. Ya. Requisiteria, Ajá. Hay algo de eso. Pero también es un oráculo. Es un oráculo. Porque ¿cómo comienza Miqueas? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Las primeras hay de palabritas, los ¿qué que, dice? hay de los que oprimen. Hay, Hay. exacto, hay. Y ese hay es una advertencia, es un mensaje ese hay. Ese hay es un mensaje, es una advertencia. Los oráculos están relacionados a mensajes, ¿ya? El oráculo es un mensaje. Entonces ustedes tomen en cuenta eso. Un oráculo es un mensaje, puede ser de advertencia, como le está diciendo aquí, ¿ya? Este, pero ahí tienen otro género. Ahí hay otro género. Ya estamos viendo dos géneros ahí, ¿no? Ahora, vayan a su Biblia. Vamos a Jeremías,
Vamos a Jeremías. Jeremías 8:18. 8:18. ¿Qué dice? 8:18 nomás. Jeremías 8:18. ¿Qué dice? Jeremías 8:18 dice así, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿Ya? ¿Qué género es ese? Habla de fuerte, de dolor, de fallecer. ¿Qué género sería? Fúnebre. Exactamente. Muy bien, hermana Diana. Exactamente. Es una lamentación fúnebre. Es una lamentación fúnebre. Entonces, ustedes se tienen que dar cuenta, no podemos irnos a todos los libros y ir intentando darles los géneros, ¿ya? Pero le estoy demostrando que se puede encontrar líricos, parabólicos, narrativos, de diálogo, de reflexión sapiencial, de canto, de oración, un himno, un oráculo, hay confesiones también. A ver, les voy a demostrar una confesión. A ver. Ujú. Una confesión. A ver, una confesión. A ver, acá está. Daniel. Vamos a Daniel. Daniel 9:4. Lean. Daniel 9:4. Solo ese. Daniel 9:4. Una confesión. Vamos a ver una confesión. Daniel nueve Y cuatro. oré a Jehová, mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Palabra de Ahí Dios. está. Ahí está. ¿Ve? Ahí hay una confesión. Daniel 9:4 hay una confesión. Entonces, hermanos, cuando ustedes lean profetas mayores y menores, cuando ustedes lean profetas mayores y menores, se van a dar cuenta que hay distintos géneros literarios. Y eso ustedes lo tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy distinto una confesión a un oráculo, ¿no? Es muy distinto una confesión a un oráculo. Una confesión, ¿qué nos quiere decir? Que está dándose cuenta y se está arrepintiendo de cosas que pasó. Tal vez él no lo hizo. Daniel, hermanos, Daniel no pecó. Daniel no le falló a Dios. Pero él, ¿qué hizo? Él confesó los pecados de su pueblo. ¿Mm? Miqueas, Miqueas da un oráculo, una advertencia, un mensaje. Ay de ustedes que maquinan el mal, que se acuestan en la noche y se levantan al otro día para hacer maldad. Eso es un oráculo, ¿no? Hemos leído también la parte de la lamentación fúnebre. Mi corazón está triste, está angustiado, está que desfallece. Entonces ustedes van a ver y tienen que darse cuenta a la hora de enseñar, a la hora de predicar, no van a agarrar una confesión como una advertencia, no van a agarrar una reflexión sapiencial como una oración. Eso ustedes Pero tienen que todo conocer, ojo, vista, mata. ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Conocer lo que hemos visto, los géneros literarios, entender los géneros literarios, porque cuando yo entiendo el género, le voy a dar al mensaje tal y como es. El oráculo, el oráculo. Una confesión, una confesión. Una requisitoria judicial, una requisitoria judicial, ¿no? Algo narrativo, narrativo. Algo parabólico, también. Ustedes le tienen que dar su énfasis a cada libro que ustedes van leyendo. Por ejemplo, ustedes van a pasar una materia que se llama a ver, libros, ¿cómo se llama? Mm, La anterior materia que pasó, hermano Aurelio, ¿cómo se llamaba?
Poéticos, pastor. Eso, muy bien. Libros poéticos, por ejemplo. Van a pasar una materia, libros poéticos. ¿Qué nos quiere decir? Que es pura poesía. Pura poesía. Es diferente, es distinto, ¿sí? Es poesía. Y la tengo que entender como poesía. Entonces, lo mismo, hermano. Ustedes tienen que entender a los profetas de acorde a cómo están escribiendo. Si es confesión, confesión. Si es oráculo, oráculo. Si es canto, canto. Si es una oración, una oración. Si es algún salmo, algún salmo. ¿Ya? Esto encontramos dentro de los géneros literarios que hay. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pastor, y un ejemplo de parabólico, ¿qué sería? Un ejemplo de un parabólico. A ver, vamos a ver. Les voy a mostrar acá de una parábola. Hay parábolas también acá dentro de los libros proféticos que uno los puede ver. A ver. Ujú, ujú. Una parábola. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel 17. Ahí también, ahí van a encontrar una parábola. Ezequiel 17. Ezequiel capítulo 17 vamos a encontrar dentro de los libros proféticos, que es un profeta mayor, el género de parábola. ¿Qué dice? Parábola de la águila y la vid. Ahí Vino está. a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Ajá. Hasta el 3, a ver, hasta el 3. El 3 más. Y Y dirá, dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. ahí está. Hasta ahí nomás. Ya para que lo anoten, ¿no? Ahí tenemos una parábola. ¿Ya? Entonces ustedes pueden, o sea, es hartísimo, ¿no? Hartos libros, o sea, imagínense, Isaías nomás tiene 66 capítulos, ¿no? No nos da la materia para leerlos todos, pero ahí tienen ya algunos de los que hemos ido hablando. Ahí tenemos la parte de la parábola. Muy bien. De todos los géneros literarios proféticos, el más característico es el oráculo, ¿ya? El más característico es el oráculo. Generalmente se suele distinguir entre un oráculo sacerdotal, que está puesta, ¿no? Respuesta que los sacerdotes daban en nombre de Dios. Eso primero, un oráculo sacerdotal, que eran las respuestas de los sacerdotes que daban en nombre de Dios. Y luego tenemos un oráculo profético. Son los mensajes que Dios le comunicaba por su propia iniciativa con destino a toda la comunidad o sus líderes. Entonces, de todos los géneros literarios proféticos que encontramos en la Biblia, el más característico es el oráculo. El más característico es el oráculo. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de los libros, ustedes pueden encontrar por ahí aisladamente una parábola, una oración, como vimos en Habacuc, ¿no? Habacuc alguna oración, en Daniel capítulo 9 que leímos alguna confesión, pero la mayor parte de los libros proféticos tienen oráculos. ¿Qué quiere decir? Tienen mensajes de parte de Dios para él, para la comunidad, para el pueblo. Mensajes de parte de Dios para la comunidad. Ese es un oráculo, como le decía. Un oráculo es un mensaje que viene de parte de Dios para la comunidad. Ese es
El más característico. Ojo, pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el género literario más característico de los libros proféticos? ¿Qué van a responder? ¿Qué van a decir? El oráculo. El oráculo. Muy bien, el oráculo. ¿Ya? El oráculo. Formación de la literatura profética, ya vamos terminando. Formación de la literatura profética. A grandes rasgos podemos distinguir unas fases en la composición de los libros proféticos. Primero, escuchen bien, en un primer momento se trató de la predicación viva de los profetas. Escúcheme bien, ¿eh? Primer momento, primer momento. La predicación viva de los profetas y que se transmitía por tradición oral. ¿Por quiénes? Por los discípulos, que a veces ponían por escrito sus palabras en piezas sueltas. Escuche bien, repito. ¿Cómo se fue formando la literatura profética? Número uno, primero la predicación viva de los profetas y que se transmitía a través de los discípulos, primero, ¿no? Y estos discípulos, ojo, escúcheme bien, estos discípulos lo ponían por escrito de forma escrita en piezas sueltas. Ahora yo les pregunto, ¿fue Miqueas el que escribió el libro de Miqueas? ¿Fue Isaías el que escribió el libro de Isaías? ¿Fue Jeremías el que escribió el libro de Jeremías? Eso es teología, ¿eh? Es para rascarse un poco la cabeza. Estamos diciendo, repito, que el primer momento fueron predicaciones vivas de los profetas. Y acá, hermano, acá no es que estamos discutiendo la veracidad de la palabra de Dios. ¿A partir de qué siglo? Escúcheme bien la pregunta. A partir de qué siglo ya empezaron a surgir los primeros escritos? La literatura que tenemos hoy en día. ¿A partir de qué siglo se empezó a circular la literatura? Los libros, los primeros libros impresos. ¿En qué siglo? ¿Se acuerdan? ¿La imprenta en qué siglo apareció? ¿En qué siglo apareció la imprenta? ¿Se acuerdan? ¿Siglo? La máquina de la imprenta, Ajá, la máquina de la siglo imprenta. XIX, siglo XIX, Un poquito antes, siglo XV, siglo ¿ya? XV. En el siglo XV. Entonces, antes de eso, ¿en qué se escribían las cosas? ¿Se acuerdan? ¿En qué se escribían las cosas antes de la imprenta, antes de los papeles? ¿En qué se escribían? En papiro, En cuero, En, en en cuero. papiros, muy bien, en en papiro, papiro. ¿no? En cuero de pieles de los animales. Ahora, ahora ustedes tienen que comprender eso. Lo primero, entonces, ¿qué era? La primera era la predicación viva de los profetas. Ellos tal vez no escribieron ningún libro, ¿eh? Ojo, tal vez no escribieron ningún libro. Número dos, en un segundo tiempo, esas piezas sueltas se fueron agrupando en colecciones, escuche bien, ¿eh? Esas piezas sueltas se fueron agrupando en colecciones por afinidad de temas. Esas piezas sueltas se fueron agrupando, profetas mayores, profetas menores, Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Zacarías 1, Zacarías 2 también. Esas piezas sueltas fueron coleccionándose, agrupándose por afinidad de temas. Finalmente, los redactores posteriores
transformarían en libros las anteriores colecciones. Escuche bien, ¿no? Después de tiempo, posteriormente, años, siglos después, se transformarían recién en libros las colecciones que habían. Pero en su primer momento, solamente eran predicaciones vivas. Luego, las piezas sueltas se fueron agrupando en afinidad de temas o asonancias verbales también. ¿Está claro? Finalmente, en un tercer punto, los redactores, los escribas, ¿no? Los que escribían, los que iban agrupando, recién pudieron transformar en libros los que había escrito. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, ¿no? Por eso es que a veces, ustedes tienen que comprender de que la Biblia no fue escrita así, en un instante. Alrededor de ¿cuántos años se tardó en escribir la Biblia? ¿En cuánto tiempo se tardó? Entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo creen que hay? O ¿Se sea, acuerdan? de escrito o de que empezó el Génesis, ¿no? Ajá, descrito, porque hay un tiempo, ¿no? Entre Génesis y Jesús cuando vino. Ajá. Claro. ¿Cuán- ¿Cuánto tiempo más o menos? Eran de ¿El año? no, pues sí, hasta acá vamos 2500 años. Claro, 2000 años. entre mil y 1500 años. Mire, entre 1500 años. La Biblia, se tardó en escribir. Distintos autores, diferentes autores, ¿no? Entonces, hermano, número uno, predicación viva. Capaz que ninguno de los autores escribió, ¿eh? Y no nos tenemos que molestar o que enojar, estamos haciendo teología. Los discípulos de los que estuvieron predicando, ellos fueron los que escribían el mensaje. Y primero en piezas sueltas. Luego esas piezas sueltas fueron coleccionándose por afinidad de temas. Y recién a lo último, formarse Mm. en libros completos. ¿Mm? ¿Pregunta? Está lindo, ¿no? Les muestro un ejemplo, a ver, para que ustedes se den cuenta. A ver, a ver, a ver. A ver, vayan a su Biblia, vayan a su Biblia. En Miqueas, Miqueas, vayan a su Biblia al libro de Miqueas. A ver, estoy buscando el versículo. Mm, Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7:18, abran su Biblia. Miqueas 7:18. A ver, alguien que lo puede leer. Miqueas 7:18. No hay Miqueas 7:18, pastor. Llega hasta el 7. El 7 llega hasta el 7. Ay, 7, Ay, 18. Ahí. 7:18 hay. ¿Qué hay? 7:18. Miqueas, Ay, pastor. Ajá, Miqueas 7:18 Miqueas. hay. Ay. No, 7 dice. 7, 18. ¿Quién es un Dios Sí. como tú? ¿No ve? Ese, exacto. Ese. Ajá, léalo. ¿Quién es un Dios como tú? Uno que perdona el error y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia. Ciertamente no tendrá asida su cólera para siempre, porque se deleita en la bondad amorosa. Ajá. Capítulo 19. 7. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Mire, Miqueas, según la tradición, los que fueron escribiendo, esta parte del libro fue una composición que no fue del profeta Miqueas, pero que la pusieron acá para completar una idea. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el tema de acá? Que Dios no va a olvidar a su pueblo. Ese es el tema. Dios no va a olvidar a su pueblo. Dios no lo va a dejar en la deportación. Dios no lo va a dejar solo a su pueblo, sino que lo va a perdonar, sino que va a volver a tener misericordia y que va a echar a lo profundo del mar sus pecados. Porque si ustedes se dan cuenta, todo el capítulo de todo Miqueas, léanlo Miqueas después, todo es, todo es oráculos, ¿eh? Oráculos de advertencia, de advertencia, de advertencia, de advertencia, de lo mal que están haciendo, lo mal que se está portando el pueblo de Israel. ¿Eso qué nos quiere decir, hermano? De que el profeta dio su predicación. Los discípulos iban escribiendo, pero que al final hubieron algunas cosas que fueron complementándose para tener una idea clara. Dios no se olvida de su pueblo. Eso era lo que estaban queriendo decir los redactores finales. ¿Mm? Y hay algunas cositas ahí entre el capítulo 3, por ejemplo, en el capítulo 3 también, que es muy fuerte, ¿eh? Que es muy fuerte. 3:8, ¿qué dice? Miren, ¿qué dice 3:8? Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Quién se atrevería a decir eso hoy en día? Yo estoy lleno de poder del Señor, de juicio, de fuerza, para denunciar a la iglesia, para denunciar al mundo, para denunciar lo mal que se están haciendo las cosas hoy en día. Eso es fuerte. ¿M? Eso es fuerte. Entonces hay cositas ahí de que se fueron complementando por las ideas que se tenía. Cuando uno lee, por ejemplo, algunos libros, le voy a pasar algunos libros al grupo para que ustedes vayan leyendo. Este, hay algunos versículos de Miqueas que, por lo que significaba la predicación, no deberían haber estado, digamos, ¿no? No deberían haber estado. Pero ¿por qué están? Porque hubieron gente después del profeta que fueron agrupando las ideas claves que tenía el profeta. ¿Ya? Y ya para terminar, ¿cuánto tiempo abarca los profetas? Alrededor de 400 años, ¿sí? Alrededor de 400 años. Entre el 800 y 400 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró el periodo de los profetas? 400 años. Pregunta de examen seguramente, ¿eh? ¿Cuántos años duró el periodo de los profetas? 400 años. ¿Qué años? Del 800 al 400 antes de Cristo. Cristo. ¿Ya? El evento céntrico del periodo, ¿cuál fue? El periodo céntrico de los libros profetas, ¿cuáles fueron? La destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. ¿Por qué Dios destruyó a Jerusalén? A causa de su pecado. Eso hemos leído en Miqueas, ¿eh? Eso hemos leído en Miqueas, ¿no? Ustedes pueden leer Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, pues lean Isaías. Ustedes se van a dar cuenta que lo céntrico era que arrepiéntanse, no sigan esos caminos, no hagan esas cosas, porque si no, no, Dios nos va a destruir, Dios se va a olvidar de nosotros. Eso es más o menos el, lo centro de los libros proféticos. Hasta aquí nuestro tema número 1. ¿Dudas, preguntas? ¿Qué tal el tema 1? ¿Está claro hasta aquí? Mucha buenísimo, pastor, y claro, todo lo que abarca la construcción de todos los libros, ¿no? Para que se construya la Biblia. Así es.
Así es. Y miren, pues la materia es corta, ¿no? O sea, más cosas podríamos estar hablando. Sería Ya más el amplio, pero miércoles, para aprender mucho, mucho más. exacto, exacto. Esto es, no se olviden, les estoy dando la base, de aquí ustedes ya empiezan a profundizar. Ubiquen los géneros literarios, ubiquen cómo Dios está hablando a través de visión, a través de sueños, y con eso ustedes se van a dar cuenta de muchísimas cosas. Siempre, hermano, no confundan una oración con un oráculo. No confundan una parábola con una confesión, ¿no? Tienen que tener bien clara, por eso Sí, hemos hermano. estudiado ahí la parte de los géneros literarios. Muy bien, tarea, los escucho. ¿Qué han visto de las visiones? ¿Cómo fue la forma en que Dios habló? A ver, denme dos o tres para que le anote sus puntos de trabajo práctico. ¿En qué libro encontró? Cualquiera, adelante. Es su nota, no es mi nota. Cualquiera, cualquiera. Vamos a poner prácticos. ¿Ya? Son 30 puntos. Vamos. Ya, yo empiezo, pastor. Acá Ya, estamos en vamos. el libro de Habacuc, en el libro de Ajá. Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3. Tenemos una visión sensorial donde Jehová le responde a Habacuc, ¿no? Y Jehová le respondió y le dijo, ¿no? Escribe la visión y declárala en tabla, ¿no? Para Ah, que muy bien. corra el que leyere en ella. Ajá. Aunque la visión no tardara, aún por un tiempo más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí nos enseña de que Dios en los momentos de sufrimiento que tengamos fe, ¿no? Que sigamos firmes y que Él nunca se olvide su promesa, ¿no? Que Él siempre nos va a Ya. cumplir lo que Él promete. Muy bien, muy bien. Una visión sensorial. Muy bien. ¿Otro más? Eh, yo, pastor, Ya, Mana Diana. yo pues, estudié el libro de Abdías. Sería la visión en sueño. Eso sería fuera de lo que es la visión intelectual y la sensorial, ¿no? Ya, sería sueño, ¿no? Sueño Porque sería. ya sería en sueño, ¿no? Ajá, muy bien. Sueño, Sí, ajá. sería en sueño. Sí, bueno, de Abdías que profetizó, ¿no? En cuanto a la destrucción de los edomitas, que fueron los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. La destrucción Ajá. era en consecuencia de su orgullo y el maltrato a los israelitas. Abdías también profetizó en cuanto a la restauración de Israel y de las personas que serían salvadores en el monte de Sión. Como usted decía, ¿no? Todos estos profetas menores, bueno, la mayoría, su mensaje de ellos es que el que ataca y se burla de Israel será castigado por Dios, ¿no? Ujú. Pero también el pueblo infiel recibirá también su castigo junto con sus enemigos, ¿no? Es- Ese Ajá. sería su mensaje de este profeta Abdías. Ya, muy bien. Muy bien. Mano Aurelio. Y yo entendí de los profetas que han tenido, conforme su carácter, su capacidad que Dios le dio, ¿no? Como también usó, ¿no? Para que él sea un ejemplo para muchos que no entendían. Como por ejemplo puede ser visión o en sueños, que revelación que Dios lo pedían, como el Daniel. Ya. Siempre él como demostró que el único que Dios que puede revelar a través de revelación, ¿no? Y eso lo que aquí yo entiendo de qué manera que no todos podemos tomar con el mismo visión que Dios hace, pero si no lo sabe a cada uno de nosotros nuestra capacidad para usarnos, ¿no? Y yo creo que esto hay que ser, como dicen, ¿no? Ellos eran muy obedientes, sumisos y aptos, como dice, temerosos de Dios. Y eso es más valioso, yo creo que eso es lo que podemos encontrar, como entender de que sea para encontrar
los planes del Señor, ¿no? Los valores del Señor, que cómo pueden responder. Y eso sería de parte de mi pastor. Ya, muy bien, Daniel. Entonces, visiones y sueños hay, ¿no? Hay visiones y sueños. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, hermano, próxima clase el día miércoles vamos a continuar con los mensajes de cada uno de los libros proféticos. No se pierda el miércoles, va a estar muy interesante. ¿Cuál fue el mensaje de Isaías? ¿Cuál fue el mensaje de Jeremías? ¿Cuál fue el mensaje de Ezequiel, de Daniel, de Osea, de Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿eh? No se lo pierdan. Miércoles comenzamos. Miércoles, lunes y próximo miércoles tendríamos 3 clases para el tema número 2, que es el mensaje ya el mensaje de los profetas. ¿Ven? Entonces, Amén, pastor. con ganas el miércoles, traten de ir leyendo así, por lo menos los libros cortos como Jonás, ¿no? Abdías, Joel, traten de ir leyendo, ¿no? Porque los libros, los profetas mayores son larguísimos. Entonces, no, pero vamos a ir entendiendo su mensaje, el mensaje de cada uno de ellos. Muy bien, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Bendiciones, pastor Durado.